Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Siempre alabamos el nombre del Señor y damos gracias por los hermanos y amigos que durante todo este tiempo han permanecido fieles en este horario entre las 7 y 8 de la mañana, participando de este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas, familias y ministerios. Hermanos, honramos el nombre de Cristo, lo glorificamos a Él por la fidelidad de muchos de ustedes. Y en estos días estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta que fue escrita desde la prisión en Roma, como lo explica claramente el libro de Hechos, capítulo 28, donde se dice que Pablo permaneció por 2 años enteros en una casa alquilada y venían muchas personas a él y les predicaba y les enseñaba la palabra del Señor. Desde allí les escribió entre el año 61, 62 después de Cristo, esta carta a los hermanos de Éfeso. Éfeso, una ciudad importante, la actual Turquía. Era una ciudad en la que Dios levantó una fuerte iglesia que Pablo y otros creyentes en la fe habían fundado. Esta carta fue llevada por Tíquico, como lo dice el capítulo 6 de Efesios, el versículo 21. La carta de Pablo a los Efesios. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Esta carta fue escrita para animar al cuerpo de Cristo y para que alcancen la madurez en la fe en Cristo. No es una carta amonestativa, como sí lo fue la de Gálatas. Es una carta de ánimo para que los hermanos de Éfeso sigan adelante en la predicación del Evangelio y viviendo y disfrutando la vida en Cristo Jesús. Vamos a meditar en algunas porciones del libro de Efesios o de la carta de Pablo a los Efesios, y en esta ocasión el capítulo 1. Allí habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Entre otras, vamos a meditar en 5 bendiciones espirituales. La primera, que hemos sido predestinados en Cristo, escogidos desde antes de la fundación del mundo, como lo dice la porción que vamos a leer. Leamos Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre Dios, intercediendo por nosotros, y nosotros también estamos sentados junto a Él, junto a Cristo, según nos escogió en Él, un pronombre personal que se refiere a Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien, hay algunas palabras que aquí tenemos que aclarar, que tenemos que explicar. El Señor nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, la predestinación, como lo explicamos en algún momento en Romanos capítulo 8,
Allí dice claramente y por toda la Biblia que la salvación está dispuesta para todos, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree. Y también el Señor dice que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación, queridos hermanos y amigos, está dispuesta para todos. La persona la puede recibir por pura gracia, por su fe en Jesucristo, cuando reconoce que el justo Cristo murió por nosotros los injustos. Cristo tomó en la cruz nuestro lugar. Y el que cree firmemente que Cristo murió por mí, yo merecía la muerte, usted merecía la muerte. Y Cristo, en lugar de derramar su ira contra nosotros, Dios derramó su ira contra su propio Hijo Jesucristo. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios, o como bien dice también un autor, la muerte de Cristo calmó la ira, el enojo santo de Dios. Entonces Cristo murió por nosotros. La salvación está dispuesta para todos. ¿Y quiénes son las personas predestinadas? ¿Quiénes somos los predestinados? Aquellos que voluntariamente, por fe, hemos acudido a Cristo. Nosotros hemos creído en Él, hemos puesto nuestra fe en Él. Entonces, nosotros los que hemos creído en Él, nos hemos acercado a Él, hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Entonces el Señor ya conocía de antemano nuestra decisión. Hay personas que deciden rechazar a Cristo, pero no es que Cristo los condena, no es que las personas están predestinadas para condenación y otras para salvación, de ninguna manera. La salvación está dispuesta para todos, pero algunos acudimos con fe al Salvador y Él nos ha perdonado. Y por esta razón tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir evangelizando, porque si no fuera así, la evangelización no tuviera lugar. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Queridos hermanos, el Señor quiere que vivamos una vida irreprensible, una vida santa, una vida sin mancha, imitando a Cristo, porque solo Cristo vivió santamente, solo Cristo vivió aquí en la tierra sin mancha, y nosotros los que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, debemos vivir también santos y sin mancha, amando como Cristo, perdonando como Cristo, hablando la verdad como Cristo, siendo fieles como Cristo, humildes como Cristo, viviendo en mansedumbre y paciencia como Cristo, con alegría como Cristo vivió con alegría, con contentamiento en la abundancia y en la escasez, sin vicios como Cristo vivió sin ningún vicio. Recuerden, hermanos y amigos, su vida, usted que es un discípulo de Cristo y yo un discípulo de Cristo, debemos estudiar la vida de Cristo e imitarla en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué era la adopción? En el tiempo del Imperio Romano, en el contexto en el que se escribió el libro de Efesios, cuando una familia adoptaba a un
niño, este niño o este hijo dejaba de ser, perdía todos los privilegios de su familia anterior y recibía todos los privilegios y podía gozar y disfrutar de todos los privilegios de la nueva familia que lo adoptaba, pero ya no tenía ninguna relación con la familia anterior. Así nosotros ya no somos del mundo. Ahora nosotros vivimos para Cristo. Ya no vivimos practicando los pecados que antes practicábamos. Ahora que hemos sido adoptados, ahora que somos hijos de Dios, seguimos a Cristo, tenemos que vivir como Él, porque ya le pertenecemos totalmente a Él. Y nuestra vida es, dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es gracia? Don inmerecido. La salvación que hemos recibido por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos queridos, vamos orando al Señor, dando gracias por esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado y porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él nos ha adoptado como hijos suyos. Y oremos para que Él nos ayude a vivir santamente y sin mancha delante de Él. Oremos al Señor. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir santamente. Ayúdanos a vivir sin mancha. Hermanos queridos que estamos participando de este tiempo de meditación bíblica y oración, ¿tiene usted algún pecado que confesar? Hágalo en este momento. Dígale, Señor, yo te confieso mi pecado. Y tiene que decirle al Señor qué pecado ha realizado, ha cometido. Porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpia, Señor, nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra mente. Y ayúdanos a vivir una vida enteramente santificada. Porque hemos sido creados y reconciliados para la alabanza de tu gloria. Muchas gracias porque hemos sido adoptados en tu familia, en tu cuerpo que es la iglesia. Tú eres la cabeza, oh Cristo, y nosotros parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia del Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea irreprensible, limpia, sin mancha, y que con nuestra vida ganemos a otras personas para Cristo. Que la gente sea animada y desafiada a seguir a Cristo, viéndonos vivir a nosotros esta vida nueva, esta vida diferente, esta vida abundante que disfrutamos desde que te conocimos. Gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y en segundo lugar, estamos dando gracias a Dios por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. La primera, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y Él nos ayuda a vivir una vida sin mancha. En segundo lugar, la redención que hemos recibido en Cristo, la redención. Versículos 7 al 10. En Cristo tenemos redención por su sangre. Estoy leyendo el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué es redención? Cristo me compró. Redención es que Cristo nos compró para que seamos libres. Antes de conocer a Cristo, esclavos vivíamos del pecado. Esclavos, muchas personas esclavas de las borracheras, esclavos de la droga y esclavos del sexo ilícito, del soborno, de la mentira, del odio, de la calumnia, del orgullo, del soborno, esclavos de la ira, de la infidelidad. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida entera cambió. La redención es que Cristo nos compró y rompió las cadenas que nos ataban para que seamos libres. Ahora con libertad seguimos al Señor y lo adoramos. Nos compró a un precio tan alto, a precio de sangre. Ninguna persona puede obtener la salvación ni con oro ni con plata, ni con todos los dólares y euros o libras de esterlina del mundo. No se puede comprar la salvación. Solamente se la puede recibir por gracia, cuando el pecador pone su fe, su confianza en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Varias veces se repite en la carta a los Efesios la palabra misterio. Aquí, ¿a qué se refiere como misterio? El evangelio que estaba oculto fue dado a conocer por medio de Jesucristo. Y este evangelio del Señor Jesucristo, tanto para los judíos como también para los gentiles. Este es el misterio revelado, que nosotros los gentiles ahora somos parte del reino de los cielos. Ahora somos parte de su iglesia. Y ese misterio se mantuvo oculto, encubierto durante todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento fue revelado. Y allí tenemos nosotros al mismo apóstol Pablo como uno enviado para los gentiles de manera especial. Pedro tenía que predicar el evangelio a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Aunque Pedro no dejó de predicar también a los gentiles. Y Pablo se enfocó a los gentiles, pero no dejó de predicar a sus hermanos, los judíos, los de la circuncisión. El misterio fue revelado según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor en su misericordia y con su poder hizo de los dos pueblos uno solo. ¿De cuáles dos pueblos? De los judíos convertidos y los gentiles convertidos. Un solo pueblo, que son la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. No es la iglesia del Señor una organización. La iglesia del Señor es un organismo vivo. Y cada uno de los miembros en este organismo cumple con una función, que son los dones y talentos que Él nos ha repartido. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por las bendiciones espirituales en Cristo,
por la redención de la que hemos sido partícipes. Cristo nos compró a precio de sangre y por esto tenemos mucha gratitud. Queridos amigos, la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Usted que vive angustiado, y cuántos amigos que viven con vicios que no pueden abandonar, ahogados por las deudas, por todos los desórdenes administrativos o con una ruptura en su hogar, Dios puede arreglar toda situación cuando venimos a Él, cuando permitimos que Él con su sangre nos limpie todo pecado y toda maldad. Oremos al Señor dando gracias por la redención que Él ha obrado en favor de nosotros, lo que es una bendición espiritual en Cristo Jesús. Muy amado Dios, seguimos en tu presencia. Gracias porque tú nos compraste a precio de sangre. En la cruz del Calvario tomaste nuestro lugar, tomaste mi lugar, el justo Cristo muriendo por nosotros los injustos. Y todos los que hemos puesto nuestra fe y confianza en ti, tú nos has perdonado, nos has limpiado con tu sangre preciosa. Oramos, Señor, por aquellas personas que no te conocen a ti, para que acudan a ti, porque la sangre de Jesucristo los puede limpiar de toda obra mala, puede limpiar, puede quitar toda mancha, toda conciencia aguijoneada por el pecado puede ser tranquilizada cuando se recibe el perdón de los pecados. Amigos queridos, ustedes pueden confesarle sus pecados en este momento al Señor. Díganle: Señor, yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que derramaste tu sangre y te ruego que me perdones, que me limpies de todo pecado, de toda maldad. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te confieso todas mis maldades. Ven a mi vida en la persona del Espíritu Santo. Dame los dones, Señor, para servirte. Y ayúdame desde ahora a vivir una vida nueva, una vida agradable delante de ti. Como lo he oído en este momento, vivir santamente y sin mancha delante de ti. Gracias por esta salvación tan grande que me has dado. Y Señor, siempre oramos por las personas que se convierten, que se arrepienten, para que se congreguen con nosotros. Se congreguen, Señor, y juntos crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Señor, ayúdalos para que se mantengan fieles. Y gracias te damos en esta mañana por la bendición de estar juntos. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos redimiste en la cruz del Calvario cuando derramaste tu sangre preciosa, la que nos ha limpiado de toda mancha. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 14. Estamos hablando de las bendiciones espirituales en Cristo. Y la tercera bendición, tenemos herencia en Cristo. La primera bendición, predestinados en Cristo. La segunda bendición, redención en Cristo. La tercera bendición, herencia en Cristo. Tenemos una herencia. Es una gran bendición y una alegría para todo hijo recibir algo de sus padres. Porque la Biblia dice que no son los hijos los que deben atesorar para sus padres, aunque la Biblia sí ordena que
hay que velar por ellos principalmente en la ancianidad, pero somos los padres los que tenemos que atesorar para nuestros hijos. Bueno, los padres de mi esposa Isabel le dieron a ella una herencia. Mis padres también me dieron a mí una herencia. Y con lo que juntos hemos trabajado, tenemos esta casa en la que nuestros hijos han crecido. Y esto ha sido una bendición, fruto de las herencias y fruto del trabajo abnegado. Y ahora que estamos en Cristo, tenemos una herencia. Dice el verso 11, en Él asimismo, Él es Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, también recibimos una herencia. ¿Qué herencia? Una vida nueva, la vida eterna, el cielo, la morada de los fieles creyentes en Cristo Jesús. Iremos para estar con Cristo por toda la eternidad, en ese lugar de deleites como es la ciudad de Dios. No habrá en esa ciudad cosa inmunda, ni habrá engaño. Solamente entraremos a ese lugar los que hemos sido perdonados, limpiados con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene preparado un lugar para nosotros y con esta esperanza vivimos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando Cristo vino a nuestro corazón, cuando confesamos nuestros pecados, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en una persona, en el momento que se arrepiente el pecador, en el momento que confiesa sus pecados, en el momento que pone toda su fe en Jesucristo, Cristo lo perdona, lo limpia. Y como la vida queda limpia, entonces viene el Espíritu Santo y la ocupa, la gobierna. Mas ahora, como dice Pablo, Cristo vive en mí, o vive Cristo en mí. Y como vive Cristo en mí, ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere que vive en mí. El Señor dijo, cuando iba a ascender, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y efectivamente, 10 días después de su ascensión, regresó. Vino el Espíritu Santo para estar con nosotros y en nosotros para siempre. El Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros es las arras del verso 14 de nuestra herencia. Es la garantía que tenemos a Cristo con nosotros. Tenemos el perdón de pecados, tenemos la vida eterna,
tenemos el cielo asegurado. Hermanos amados, ¿viven ustedes con esta convicción? Queridos hermanos en la fe, ¿vive usted con la convicción, con la seguridad que el Espíritu Santo de Dios mora en usted, vive en usted? Cristo vive en usted, vive en mí. En el caso de nuestros amigos, para que vive el Espíritu Santo en ellos, tienen que arrepentirse, porque el Espíritu Santo de Dios no puede morar en un lugar donde hay pecado. El pecado tiene que ser quitado. Y cuando el pecado es quitado, es limpiado por la sangre de Cristo, porque la sangre de los animales en el Antiguo Testamento cubría el pecado, lo tapaba. Pero el Cordero de Dios, Cristo, quita el pecado del mundo. Y cuando el pecado es quitado, Él viene a residir dentro de nosotros. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo de Dios se contrista. Y un camino hay para la restauración: confesar el pecado. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, la garantía, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Muy pronto vamos a estar con el Señor en el cielo, en la ciudad de Dios, donde no habrá llanto, ni dolor, ni crisis, ni enfermedad. Allí estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y agradezcamos al Señor por esta esperanza con la que vivimos. Amado Dios, seguimos en oración, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por la herencia que nos has dado, la nueva vida que tenemos, el perdón de pecados, la vida eterna, el cielo, un lugar preparado para todos nosotros. Vivimos, Señor, con la esperanza de morir e ir al cielo para estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, porque en esta tierra se sufre. Y oramos por los hermanos que están enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Señor, cuando estemos contigo en gloria, este cuerpo mortal, este cuerpo que se enferma, que se envejece, que se encorva, que se muere, será restaurado. Y tú nos darás un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no se enferma, que ya no se duele, un cuerpo que ya no se envejece, un cuerpo que no tendrá ni hambre ni sed. Tú nos darás, Señor, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, con el que estaremos contigo por toda la eternidad, un cuerpo glorificado. Y vivimos, Señor, con esta esperanza. Sana a los que están enfermos y aquellos hermanos que no tienen trabajo, que puedan hallar un trabajo. Hemos oído, Señor, en estos días, algunos países, hermanos, pasando por gran crisis. Y esta pandemia que aún persiste, Señor. Hay mucha gente que tiene la esperanza en una posible vacuna. Pero, Señor, si viene una vacuna, está bien. Tú mismo le has dado tanta inteligencia al hombre, a los médicos, a los científicos, pero nosotros confiamos en ti. No tenemos fe en la vacuna, tenemos fe en Cristo. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro médico eterno, tú eres nuestro Señor, nuestro Rey. Hemos sido creados para la alabanza de tu gloria y a ti te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que están endeudados para que pronto tengan la libertad financiera, que comiencen a pagar sus deudas como lo aconsejan los especialistas en el tema, pagando las deudas más pequeñas. Pero, Señor, cuando comiencen a pagar, tú les comienzas a multiplicar, porque tú no quieres que ninguna persona viva con este aguijón. Que puedan tener, Señor, que tú nos des a todos nosotros tranquilidad económica, como lo dice Pablo. Ayúdanos, Señor. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Seguimos meditando en las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y otra bendición es el conocimiento de Cristo a través de su palabra. Es una bendición tener la Biblia, estos 66 libros que desde Génesis hasta Apocalipsis hablan de Cristo. Leamos 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Saben que esta iglesia de Éfeso era una iglesia fiel, una muy buena congregación. No hay palabras de reproche para ella por parte de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el verso 17 está el énfasis: el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amada iglesia del Señor, debe ser su enfoque, su meta, su aspiración, la mía también, conocer más de Cristo, saber más de Él. Y hay una sola manera de conocer más de Él, es estudiando su palabra, escuchando también muy buenos mensajes, participando en los estudios bíblicos, leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Mientras más leemos la Biblia, mejor conocemos a Cristo, más lo adoramos, más lo admiramos y más hablamos de Él, porque Él lo llena todo. Esto dice el versículo 17, en el conocimiento de Él por medio de su palabra. Ánimo, hermanos, y estemos leyendo la Escritura de manera metódica, de manera permanente. Miren, hay una cosa muy importante para leer la Biblia: tener un horario cada día para leerla. Acuérdense que lo que no tenemos agendado es bien difícil hacerlo. Tiene que haber un horario para leer la Biblia, tiene que haber también un horario para orar, así como hay un horario para las comidas, hay un horario para participar de las reuniones en el templo, donde el pueblo del Señor se reúne para juntos rendirle culto a Dios. Todo tiene que estar dentro de un horario. Les aseguro que si no tenemos un horario para leer la palabra del Señor cada día, es muy probable que no la vamos a leer. Un horario para meditar, para el conocimiento de Él por medio de su palabra. Y entonces, cuando lo conocemos mejor, hay mayor alegría en la vida cristiana. Estamos mejor preparados, bien alimentados, robustos espiritualmente para enfrentar las pruebas, las tentaciones, soportar las tribulaciones que el Señor permite en nuestra vida cristiana. Estudiar la palabra del Señor, la que permanece para siempre. Que el Señor nos ayude y que la compartamos y que la prediquemos a aquellas personas que no le conocen a Él. Vamos orando para que el Señor nos ayude a permanecer en Él y en su santa palabra. Soberano Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Y gracias por tu palabra, que cada uno de nosotros la estudiemos y la pongamos por obra y la prediquemos a aquellos que no te conocen y la enseñemos a los hermanos para que juntos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más leemos la Biblia y la interpretamos correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios y la ponemos por obra y la enseñamos a los creyentes
y la predicamos a los no creyentes, más nos parecemos al Señor Jesucristo, porque Cristo está autorrevelado. Cristo se da a conocer a través de toda la palabra de Dios, la Biblia, en sus 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 en el Nuevo Testamento. Ayúdanos, Señor, para que la estudiemos cada día y que seamos disciplinados, que la lectura esté enmarcada dentro de un horario, que es un horario importante para que cada día meditemos en ella y cada día, Señor, te adoremos a ti como tú lo ordenas, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, que el conocimiento de Cristo no sea para envanecimiento, para orgullo personal, sino para disfrutar cada día más de la vida abundante con Cristo Jesús. Esto te rogamos que nos ayudes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la palabra y la obedecemos, estamos entonces robustos espiritualmente hablando. Y entonces una persona que está robusta espiritualmente hablando puede vencer los dardos de fuego del maligno, puede vencer toda tentación. Igual una persona muy bien alimentada, una persona que está robusta, es menos susceptible a las enfermedades. Y en estos días del coronavirus necesitamos, Señor, aumentar nuestras defensas, tener una alimentación saludable, pero, Señor, más todavía, una vida saludable en Cristo Jesús, por medio de la comida espiritual de cada día, que es la palabra que permanece para siempre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer en ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la última porción, 19 al 23 de Efesios capítulo 1. 19 al 23. Vamos, entonces ahí tenemos la grandeza de su poder. Otra bendición es la grandeza de su poder. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo se levantó de entre los muertos por su propio poder, y Él resucitó con un cuerpo glorificado, y hoy está a la diestra del Padre Dios, sentado en los lugares celestiales, intercediendo por nosotros. Y el poder que resucitó a Jesucristo nos resucitará también a nosotros para estar un día muy cercano delante del Señor por toda la eternidad. Ya no con este distanciamiento ni con todas las dificultades que en esta tierra hay. Allá en el cielo no habrá ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna pandemia. Su pueblo todo se podrá congregar físicamente. Será un culto permanente, un culto presencial para Dios, porque lo adoraremos por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Este leve sufrimiento es para la tierra estos pocos años que vivimos aquí. Y hermanos, no nos desalentemos. Queridos hermanos que tienen una enfermedad incurable a lo mejor, o una enfermedad catastrófica, no se preocupen demasiado.
No estén tensos por esto, porque el Señor les dará, nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que no va a sufrir. Estaremos con Cristo por toda la eternidad con un cuerpo inmortal y con esta esperanza vivimos. Suframos, aquí en esta tierra hay que padecer, aquí no se para de sufrir. Paramos de sufrir cuando estemos con Cristo en gloria. El Señor dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Dios se encarnó y vino a esta tierra, ya pequeñito, Herodes buscaba para matarlo. Y sus padres y el niño sufrieron porque tuvieron que huir a Egipto. Cuando volvió para Judea, Arquelao gobernaba y era tan malo también como su padre, y por eso tuvieron que ir 100 kilómetros al norte para vivir en Nazaret. Y cuando él comenzó su ministerio público a los 30 años, en la ciudad en la que creció, ya lo querían empujar a un barranco para quitarle la vida. Y lo perseguían los fariseos y saduceos, los religiosos de su tiempo, llenos de celos y llenos de envidia, procuraban matarlo porque lo odiaban. Y el Señor sufrió. La noche del jueves en Getsemaní, en su sufrimiento, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y luego el clímax de su sufrimiento, la muerte de cruz. Roma no pudo inventar otra muerte más cruel, dolorosa y vergonzosa que la muerte de cruz, con la que murió nuestro Señor Jesucristo, tomando su lugar y el mío. Queridos hermanos, el Señor sufrió en esta tierra. Pablo sufrió, Pedro sufrió, Juan sufrió, Job sufrió, David sufrió, Abraham sufrió, y usted y yo también sufrimos, pero con esperanza. En medio del sufrimiento tenemos alegría, tenemos esperanza, porque este sufrimiento es corto, efímero, pasajero, transitorio. ¿Cuándo dejamos de sufrir? Dejaremos de sufrir cuando muramos y estaremos con Cristo en gloria, porque dos lugares eternos hay, con Cristo en el cielo o con Satanás en el infierno. Y cada persona mientras vive decide dónde quiere pasar la eternidad, o con Cristo en el cielo o con el diablo en el infierno. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo y hemos decidido vivir con Cristo. ¿Y cómo pueden las personas salvarse? Tienen que poner su confianza en Jesucristo, su fe en Jesucristo. Únicamente Él limpia de todo pecado y de toda maldad. La mancha del pecado no puede ser quitada con ningún químico en el mundo. Ninguna persona puede obtener la limpieza. Solo la sangre que Jesucristo derramó en la cruz limpia de todo pecado y de toda maldad. Quita toda mancha. Jesucristo es el único Salvador. A Él lo adoramos. Inclinemos nuestros rostros y terminemos con oración. Muy amado Dios, te damos gracias por este precioso tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias, Señor, por estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. La bendición de la predestinación, la bendición de la redención, la bendición de la herencia en Cristo, la bendición del conocimiento de Cristo. Cada día nos parecemos más a Cristo, y la bendición del poder de Cristo. Así como Cristo se levantó con su propio poder, con su poder también nos levantará de entre los muertos y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor. El día que nos convertimos, tú nos repartiste dones, y los dones han sido dados para ser usados. Y de esto se habla mucho en esta carta de Pablo a los hermanos de Éfeso. Ayúdanos, Señor, a nosotros a seguir trabajando, enseñando la palabra de Dios
viviendo el Evangelio y predicando el Evangelio del reino. Anima, mis hermanos, que todos pongamos la mirada en ti, que nos mantengamos con los ojos puestos en ti, viviendo como tú viviste aquí en la tierra, hablando de tu amor a las personas perdidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, que el Señor los consuele, Dios los anime y sigamos con la mirada en el Señor Jesucristo, estudiando su palabra, obedeciéndola, enseñándola a otros creyentes y predicándola a aquellos que no han oído de Él. Él nos ha creado para la alabanza de su gloria y cada día vivamos para Él con gratitud, disfrutando de la vida abundante que en Cristo tenemos. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.